tal? Que estamos en vivo. Hola, mis sagatitas y mis sagatitos. Espero que estén muy bien y les doy gracias por estar acá con nosotras, empezando un nuevo programa, Dejando Huellas. Y con ustedes les presento a mi invitada especial, Leticia Zárate. Con cariño le decimos Leti. Bienvenida, Leti, a este espacio. Estamos empezando nueva plataforma, estamos ensayando. Muchas gracias porque puedo contar contigo para iniciar este programa y también pues para ensayar la plataforma. Vamos a ver cómo nos va. Excelente, Diani. Pues no, al contrario, gracias a ti por la oportunidad, por el espacio, por que podamos hacer cosas en conjunto, de eso se trata, ¿no? Muchas gracias y también a tu audiencia que nos ve y nos verá. Sí, muchísimas gracias. Bueno, quiero que nos hables de ti. Háblanos de tu vida personal un poco. ¿Quién es Leticia Zárate? Bueno, pues Leticia Zárate nació en la Ciudad de México y siempre fui una niña muy tranquila, muy de casa. Por fortuna crecí en un hogar lleno de cariño, lleno de amor. Y tuve una niñez, una infancia pues bastante linda. Soy la única mujer en casa, bueno, tengo hermanos varones, por lo tanto, pues bueno, a veces era un poco complicado el que yo me despegara de mamá, porque pues ella era mi compañera de juego, ¿no? Entonces, sin embargo, pues bueno, sí, fui una niña sociable y demás, pero era muy cohibida, ¿no? Como que yo creo que esa parte me marcaba un poco. Y una vez que uno crece y empieza con sus sueños y sus planes y proyectos, pues me aventuré a hacer un viaje en el 2000 que me cambió la vida. Me fui 3 meses muy lejos de casa, yo sola, y para mí eso fue un parteaguas que me hizo descubrir otro mundo y cambiar mi rumbo. Así Súper. es que eso es un poquito de mis antecedentes. O sea, que tú eres la consentida de la casa. Un poco de eso dicen. ¿Y cómo hiciste para, digamos, siendo la consentida, como tan protegida por tu familia, la única mujer, como para alzar vuelo tan lejos? Pues justamente, yo creo que eso fue lo que hasta cierto punto me impulsó o me hizo pensar, aquí en México decimos, me cayó el 20 de que yo tenía que buscar desarrollarme por mí misma, ¿no? Sí, fui una niña y fui una adolescente muy estudiosa, siempre me gustó estudiar y siempre fui muy de buenas notas y estas cosas porque era lo que nos marcaban en casa y aparte me gustaba, ¿no? Bueno, hasta la fecha me gusta estudiar, me gusta meterme a todo tipo de capacitaciones. Sin embargo, yo creo que eso, llegó una edad a los 20, 21 años en los que dije, a ver, o sea, yo soy aventada o tengo que ser aventada y quiero volar, quiero ver mundo. Entonces, precisamente ese viaje del que te hablo, lo organicé de manera muy concienzuda, ahorré, yo trabajé, empecé a trabajar desde los 16 años y tenía ahí mis ahorritos y cuando les planteé a mis papás la intención de que yo quería hacer un viaje y hacerlo sola, pues no fue fácil, sin embargo me apoyaron y ahí fue donde entendí que cuando uno está preparado o demuestra estar preparado, pues las cosas se dan y el apoyo, por fortuna, lo tuve de ellos y mi papá siempre a raíz de eso me dijo, lo que tú te propongas hacer, tienes que efectivamente tener la convicción de que lo vas a hacer, ¿no? Prepárate para ello. Entonces, pues a volar. Y desde los 21 años, más o menos, fue que cambió un poco esa Leticia de ser un poco introvertida, ¿no? Me volví más social y ese viaje sin duda fue un parteaguas en mi camino. Qué bendición. Parece que eres una mujer muy valiente y qué chévere porque este programa precisamente es para inspirar a las personas, para inspirar a las personas a que cumplan sus sueños.
Este programa es especial para los empresarios, para los que están iniciando, para los emprendedores y también para los jóvenes, para que se arriesguen, para que tomen decisiones sabias, así como las que tú tomaste, porque sé que eres una gran mujer, que eres una mujer responsable, muy centrada en lo que haces. Y precisamente quiero que sigamos avanzando y que nos cuentes esa historia tan maravillosa que pasaste por Europa. Pues justamente, Diany, has dicho dos cosas importantes. El ser responsable, ¿no? Que bueno, tiene mucho que ver con los valores que te inculcan en casa, ¿no? Yo entendía la posición y he entendido siempre la posición de mis papás, decir, bueno, es la única mujer, la más pequeña de la casa, etcétera. Entendí esa parte de protección de padres que me imagino que es al final, yo no soy madre, pero entiendo el concepto de que los papás quieren lo mejor para sus hijos y que nos cuidan y que nos protegen de cualquier cosa, pero que también llega el punto cuando uno quiere volar, ¿no? Y quiere tener su propia personalidad y quiere, pues, cumplir sus sueños y lograr proyectos, ¿no? Entonces, los valores te dictan mucho, ¿no? Y para mí, yo lo entendí, que cuando llegó el momento, por eso tuve el apoyo de mis padres, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿estás lista? Pues vas, ¿no? Aviéntate. Y me dejaron ir, ¿no? A los 3 años después de ese viaje, fueron 3 meses solamente los que yo me fui y al regresar a casa, claro, mi vida era completamente diferente, yo tenía otro panorama. Y una vez estando yo ahí en casa, justo era una época decembrina, fue en el 2003, cuando dije, yo necesito otra vez experimentar esa sensación de, no de libertad en el sentido de, no quiero tergiversar el vocablo, no, quiero seguir viendo mundo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir compartiendo con otras culturas. Entonces me decidí por irme a estudiar una maestría a España y igual, volví a ahorrar, volví a hacer mis planes, fui muy calladita, muy mesurada, ¿no? Y cuando ya tenía todo listo, volví con mis papás y les presenté otra vez ese proyecto, ¿no? Y les dije, me quiero ir a estudiar al extranjero. Maravilloso, me parece genial y veo que eres, como te digo, muy organizada. Sí, creo que Entonces, sí. mira, aquí quiero saludar a Rocío Carmona que está dejando sus comentarios. Dice, hermosas, saludos. Dice, gracias por compartir tu historia, Leti. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí con nosotras. Y vamos a poner ahí también el comentario que dice, wow, yo también tenía 21 años cuando tomé mi viaje a este país. Qué bendición, o sea, siempre jovencitas, arriesgadas. Qué chévere que estemos demostrando esto y gracias por vernos. Pues sí. Bueno, sigue mi Gracias, Leti. Rocío. Al final, curiosamente, o sea, lo que dice Rocío, sí fue mi primer viaje, ¿no? Pero yo la parte de decidirme estudiar la maestría, pues pasaron 7 años después de haber terminado mi carrera, estudié ciencias de la comunicación. Y yo quería un cambio, ¿no? Quería volver a experimentar lo que decía yo, compartir otras culturas y tener otras vivencias. Entonces, yo ya estaba hasta cierto punto grande. Tenía 28 años cuando decidí volar y decir, me voy un año al extranjero, ¿no? Y curiosamente ese año pues se convirtió en otro cambio de vida y vinieron otros proyectos y otros sueños cumplidos, y me quedé 13, ¿no? Cosa que hoy al tiempo entiendo también porque mi mamá me decía, ¿cómo un año? ¿No? Y yo le decía, pues un año se pasa de volada. ¿Qué es un año? ¿No? Mm, Sin embargo, claro, un año en el tiempo, a mí ese año me volvió a marcar y me volvió a cambiar, ¿no? Porque el estudiar en el extranjero, el compartir el día a día con otras maneras, ¿no? Yo vuelvo a decir, era una persona muy de casa, muy hogareña, muy de estar en familia, e irte tan lejos, ¿no? Pues te cambia todo. Y las costumbres, y las tradiciones, y el adaptarte, hasta el clima, ¿no? O lo que comes, o simplemente el hecho de decir,
ups, estaba acostumbrada a la cocina y a la comidita de mamá, que la tenía lista y preparada, calientita a la hora que yo llegaba. Y ahora es, ve tú al súper, aprende a comprar, aprende a cocinar y aprende a sobrevivir y a ser responsable de todos los gastos que implica el vivir solo, porque pues sí, yo tenía el apoyo de mis papás de apoyo moral, de gas, ¿no? Y sé que al siempre, hasta cierto punto lo he tenido también a manera económica, pero en realidad era un plan y un proyecto con mis ahorros, ¿no? Con mi estructura, con mi manera, que sí, yo sabía que en cualquier momento podía volver a casa, pero no era la intención. La intención era independizarme y de ahí ver qué iba a ocurrir para lo siguiente, ¿no? Claro que sí. Pues precisamente hablando de las costumbres, de las tradiciones, quiero que me hables un poco, ¿qué fue lo que más fue difícil para ti acostumbrarte en otro país? Pues yo creo que el tema familiar, ¿no? Precisamente por el entorno familiar en el que yo me desenvolví, siendo niña, adolescente y demás, y te digo, yo salí realmente, me independicé a partir de los 28 años, ya hasta cierto punto grande, ¿no? En México tenemos todavía costumbres y también depende del entorno en el que te encuentres, pero seguimos siendo muy unidos, muy de familia, muy hasta que, pues eso, tengas la oportunidad de irte a vivir a otro lugar, no solo el extranjero, ¿no? A lo mejor otra ciudad cercana a la tuya o a otra región, a otro estado o a otro país, o porque te casaste o porque conseguiste otro trabajo, como que la gente se mueve, ¿no? De esa familiaridad. Entonces, para mí, pues lo tenía muy marcado, ¿no? Y llegar a convivir, a vivir en otro país, a compartir universidad, después de tantísimos años volverme a sentar en una mesa en un aula, para mí fue bien difícil, ¿no? Porque decía, ¿qué hago aquí? ¿No? Volviendo a, entre comillas, empezar los estudios. Y luego, pues el compartir incluso casa. En Europa es muy habitual compartir casa, los famosos roomies, ¿no? Los roommates, en la que vives con gente que pues nunca imaginaste vivir o nunca imaginaste conocer y a veces eso sale bien y otras no tantas, porque cada quien trae sus costumbres, sus usos, sus maneras, sus formas, desde la hora en la que te levantas o te metes a ducharte, o lo que vas a comer y cómo lo vas a compartir, o quién saca la basura, ¿no? Entonces, la convivencia fue bien complicada, ¿no? Y al final también, pues, saber que había, no sé, ahora mismo no recuerdo bien, creo que son 12,000 kilómetros de distancia, es decir, es que estoy del otro lado del mundo, no es tomar un avión y estoy aquí a 2 horas, ¿no? Estoy en otro cambio de horario incluso, ¿no? Al final aprendí a tener, como siempre dije, una doble vida en el buen sentido, porque pues mientras en México se iban levantando, iban empezando a desayunar, yo ya llevaba medio día avanzado, ¿no? Entonces, eso fue bien difícil también, el poder tener comunicación al principio con mi familia, con mis amigos aquí, ¿no? Y situarte en decir, pues estoy viviendo un mundo, una realidad paralela a la de ellos, ¿no? Sí. Espérate un momento que aquí también está Cata, nos está enviando un mensaje. Bueno, saludos. Buena entrevista, qué bien. Gracias, Cata, por estar conectada y por tu comentario. Claro, la convivencia siempre es algo complicado. Realmente yo me pongo a pensar y sí, pienso que puede ser muy complicado. Sí. Bueno, ¿y tus padres qué decían cuando pasó el año y nada? O sea, y no regresaste. ¿Qué pasó en casa? Pues la verdad es que fue una situación bien difícil, yo entiendo para ellos, ¿no? Tuvieron que, pues hasta cierto punto resignarse, ¿no? Mi papá siempre ha sido mucho más, no frío ni calculador, sino pues más, al final siempre los hombres son un poco más, no pasa nada, ¿no? Y el vínculo que tenemos con la madre, pues es nuestra madre, ¿no?
estuvimos al final dentro de ellas, ¿no? 9 meses nos gestaron. Entonces, es un vínculo muy diferente, ¿no? Y pues bueno, también por características y personalidades, pues depende de cada quien. Mi mamá, después de muchísimos años, ¿no? La verdad le costó mucho entenderlo. Pobrecita, la verdad lo padeció muchísimo, ¿no? Y mi papá, pues siempre fue como, bueno, ella está bien, está demostrando, entre comillas, ¿no? Que es lo que quiere, ¿no? Que se está desarrollando, que está contenta y tal. Y pues bueno, esa fue su satisfacción, ¿no? Pero claro que sí, el tema con mi mamá fue bien difícil y a la vez a mí también, o sea, se me, se me encogía y pienso, ¿no? En los recuerdos y en las idas, bienvenidas, despedidas, que siempre, ese fue mi tema 13 años, ¿no? Y bueno, lo sigue siendo porque yo sigo, ya no vivo en la misma ciudad donde nací y el tema de las despedidas y las bienvenidas son duras, ¿no? Y uno tiene que aprender a vivir con eso, ¿no? Entonces, pues como familia nos cambió incluso, ¿no? Yo creo que nos cambió porque precisamente siempre he dicho yo en el buen sentido, fui como la oveja negra de la familia porque he hecho todo lo que mis hermanos no hicieron, ¿no? Aún siendo mayores ellos que yo, pues creo que yo me he atrevido a otro tipo de cosas y de vida que pues repercute en la familia. Al final las decisiones repercuten a todos, ¿no? Claro. No, yo pienso que a estas alturas tú debes estar muy satisfecha, porque es muy gratificante todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has logrado, y si tú te hubieras quedado ahí debajo de las alas de tus padres, nunca hubieras volado y no hubieras logrado eso que has logrado como es apapáchame. Pero yo quiero que me cuentes lo que empezaste a hacer allá como empresaria, como emprendedora, que nos cuentes cómo en sí todo el esquema de tu negocio allá en Europa, por favor. Claro que sí, pues precisamente justo al año, cuando se cumple el año y decido quedarme, me quedo también por seguir continuando mis estudios. Me ofrecieron hacer un doctorado y dije, bueno, pues sigamos con el estudio, ¿no? Pero ya ese primer año de año sabático, que así yo lo llamé, porque el primer año, la verdad, yo no trabajé, me fui con todos mis ahorros y al segundo año dije, bueno, me quiero quedar, sí, voy a seguir estudiando, pero pues hay que trabajar, ¿no? Entonces, pues tal cual, empecé desde cero, ¿no? Y también fue una etapa muy complicada porque yo aquí en México ya había tenido hasta cierto punto, pues una carrera profesional, pues más o menos estable, con sus tropezones, sus altas y de todo, pero yo ya llevaba muchos años trabajando a nivel pues, profesional en mi sector de comunicación, marketing y eventos, ¿no? Entonces, tanto en el sector público como en el sector privado, tuve grandes trabajos, ¿no? Y grandes proyectos cumplidos. Y entonces llegar a un país en donde nadie te conoce, no sabes nada. Por mucho que hables el mismo idioma, porque bueno, dije, es castellano, está bien, pero aún así, tampoco. O sea, hasta la comunicación es complicada o fue complicada en sus inicios, ¿no? Porque las frases o las palabras que yo traía como mexicana, pues a ellos no les sonaban o a mí no me encajaba su castellano, ¿no? Entonces, también complicado. Aunado a que yo estuve en Barcelona y en Barcelona pues se habla el catalán. Entonces, aunque nunca fue un impedimento así muy grande como pudo haber sido meterme, llegar a Alemania o llegar a Suiza, ¿no? Y hablar sueco o suizo, ¿no? Pues fue complicado. Esas barreras del lenguaje fueron complicadas. Y empezar a trabajar, pues otra vez de lo que sea, decir, pues tengo que empezar como camarera, ¿no? Mi primer trabajo fue en una cafetería, sirviendo cafés, cuando yo no sabía usar una cafetera, ¿no? Una cafetera profesional. Entonces, pues lo que empezó siendo así como, bueno, pues tenemos que entrarle a todo, pues entrámosle a todo. Después seguí trabajando en temas de demostraciones de producto. Entonces, me veías en los supermercados con mi bandeja y mi charolita de galletas o de nachos o de lo que fuera, ¿no?
Y como yo era la mexicana, pues buscaban que yo demostrara los productos que en aquel entonces estaban empezando a comercializar como productos Tex-Mex, ¿no? Salsas y estilos guacamole y los nachos. Y entonces, pues bueno, en ese ámbito me empecé a desarrollar con temas también de promotorías, de transfers, ¿no? Cuando llegaban barcos ahí al puerto, cruceros a Barcelona, pues me llamaban para tener un tipo de lo que le llaman ahí era como el recibir a ese grupo de turistas que llegaba y acomodarlos y demás, porque pues siempre estuve muy relacionada con el tema pues, de relaciones públicas, ¿no? Al final también, pues por parte de mi carrera, pues siempre he estado muy involucrada con el tema del trato al cliente, y pues yo creo que esas fueron mis primeras indicios, pero pues era complicado, ¿no? Era complicado porque pues yo ya venía de trabajar en una oficina, en un horario, incluso con unos estándares o con una manera de comportamiento, porque es una realidad, ¿no? No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en un supermercado o trabajar en una cafetería, ¿no? Estás tratando con públicos muy diferentes. Y pues bueno, dije, pues toca empezar, estoy en un país de cero y hay que empezar, ¿no? Así es que lo tomé, aprendí mucho, también fue divertido, no digo que no, y curiosamente me empecé a involucrar, precisamente al empezar a conocer otro tipo de gente, de culturas y demás, me empecé a involucrar también con la comunidad de mexicanos ahí. Y entonces los mexicanos somos muy tradicionalistas, los que decía hace un rato, ¿no? Somos muy apegados a nuestras maneras. Entonces, en México, en el mes de septiembre, se festeja la independencia de la conquista española. Casualmente, pues, un poco curioso, ¿no? Decías, bueno, estamos aquí en Cataluña, en España, y estamos festejando nuestra independencia, pero al final estamos aquí, ¿no? Entonces, me empecé a involucrar en ese grupo de mexicanos a hacer la fiesta anual del festejo de independencia. Pero lo que empezó siendo un convivio de vamos a la discoteca, porque era tal cual en discotecas, y vamos a decir que es el día de la fiesta mexicana, ¿no? Y nos poníamos a vender boletos a todo el mundo de, ¡ay, hay fiesta mexicana! Llevábamos unos mariachis, poníamos ahí algunas cosas de comer, de que la gente conociera lo que era un taco, una quesadilla, una tostada. Pues eso me llevó a que a los pocos meses, pues la gente que me conocía en esos eventos me empezara a pedir que les vendiera cosas mexicanas, productos mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí, al principio entre mis amistades y esta gente, pues consígueme una lata de chiles chipotles, de chiles jalapeños, unas tortillas, unos nachos y lo que en aquel entonces se podía conseguir, porque realmente te estoy hablando de 2005, ¿no? Eh, no había nada. O sea, había súper latinos, sí encontrabas cosas de Colombia, justamente, de Brasil, de Venezuela, de Perú, ¿no? En Europa son muy comunes estos expendios de productos latinos. ¿Por qué? Porque hay una comunidad latina muy grande, la verdad. O sea, hay muchísimos ecuatorianos, hay muchas nacionalidades, ¿no? Pero no había mexicano, porque aparte del tema de lo mexicano, en el extranjero, ¿no? Realmente ha venido el boom o se está conociendo a manera más tradicional de unos 10 años a la fecha, no antes. La gente confunde la comida mexicana con la comida Tex-Mex. No es lo mismo, ¿no? La cocina mexicana está fundamentada en frijol, maíz y chile. La comida Tex-Mex es una mezcla de estos ingredientes, de lo que es la frontera de Estados Unidos y México, ¿no? De la suma de ingredientes de esa zona, de esas zonas, ¿no? Y eso, curiosamente,
es en Estados Unidos donde empieza a haber el boom de la comida Tex-Mex y ellos son quienes empiezan a difundirla, en realidad, a todo el mundo, no los mexicanos. Entonces, al principio conseguir una lata de chiles jalapeños allá, pues era complicadísimo, ¿no? Hay unas grandes superficies ahí en España que anualmente o cada 2 años hacían como una feria, una exposición de México. Y llevaban contenedores y llevaban un montón de cosas, ¿no? Comida, incluso artesanías y demás. Y pues ahí era donde todos los mexicanos íbamos, nos surtíamos, pues para aguantar, ¿no? El antojo. Pero en realidad no era algo habitual. Entonces, pues de ahí empezó a surgirme la inquietud de yo tengo que conseguir estos productos y vamos a empezar a comercializarlos. Entonces surge la idea de montar una tienda exclusivamente mexicana, productos mexicanos, por una mexicana, ¿no? Y aunque lo reconozco, yo en ese entonces no era nada ávida para la cocina, Diani, yo no sabía cocinar, ¿no? Y dije, yo tengo que hacer que la gente conozca el por qué se come un taco, cómo se come un taco, o cuál es la diferencia de un taco contra la comida Tex-Mex, ¿no? Claro. Y no por caer en una lucha, sino porque yo quería dar a conocer un poco de mi esencia, ¿no? De lo que yo era culturalmente, tradicionalmente, gastronómicamente, ¿no? Entonces monto una tienda que precisamente esta anécdota el otro día la contaba porque la recordé. El primer cliente que yo tuve fue un señor que me dijo, pero ¿por qué no has montado un súper latino? Le dije, pues porque sí, soy latina, pero no, yo no conozco qué comen en Venezuela. No sé de la comida argentina. Puedo tener algunas referencias y las he comido, ¿no? Y en Europa, pues bueno, cada vez hay más, la comida internacional se encuentra de todo, ¿no? En Europa, la verdad, se encuentra de todo, pero digo, yo no puedo hablar de la papa a la huancaína o de la bandeja paisa. Yo te voy a hablar de unas enchiladas, de un mole y de un ceviche, ¿no? Pero no te puedo hablar del ceviche peruano, te voy a hablar del ceviche mexicano. Entonces, monté esa tienda en una calle muy pequeñita, donde era un local pequeño también, una calle poco conocida en Barcelona, la verdad. Aparte, en esa zona en aquel entonces había obras y las obras, pues ya sabes que eso también no permite mucho el flujo de la gente. Entonces, pues fue un reto muy grande, muy complicado el hacer entender por qué yo estaba abriendo una tienda exclusivamente de productos mexicanos, ¿no? Empecé con 140 productos y cuando terminé ese proyecto que duró cerca de 10 años, pues yo ya tenía 850, ¿no? ¿Por qué? Porque mi intención era decirle a la gente, ok, sí, son botes, son latas, son frascos, es producto empaquetado, porque pues bueno, en México están lejísimos, ¿no? En aquel entonces no había el tema de la producción de la tortilla en fresco y demás, ahí en Europa, ¿no? Realmente, pues me considero pionera, ¿no? En el sector de la comercialización de productos mexicanos porque no había, ¿no? Entonces empecé a indagar de cómo llevar ese producto, cómo poder encontrar en otros países, incluso ya Alemania, Holanda, a pequeña escala, ¿no? Inglaterra inclusive estaba exportando producto mexicano para allá y pues bueno, yo lo que hacía era pues bajarlo de esos países a España y comercializarlo, ¿no? Pero pues fue complejo porque pues era empezar a hacer contactos, una red de contactos, saber dónde estaban esos productos, conocer los productos y luego realmente darle un valor agregado al cliente para decir, ¿por qué tengo que comprar una lata de chile jalapeño o por qué vengo a comprar tus nachos a tu tienda, ¿no? Entonces, pues para mí ahí fue el ser autodidacta
y me puse a estudiar sobre la gastronomía mexicana y sobre sus ingredientes, porque, digo, el hecho de que yo naciera mexicano, no, sinceramente, siendo de la ciudad que soy, vivir en comunidades o en ciudades pequeñas o inclusive poblaciones pequeñas es otra forma de vida, ¿no? La gente está mucho más apegada al campo, está más apegada a, sí, a lo que es la producción en sí agrícola y demás, y pues conoce más al respecto, ¿no? Pero en las ciudades, pues estamos bien ajenos a lo que es la producción agrícola, ¿no? Y por qué el chile jalapeño se llama jalapeño o chipotle o ancho o mulato o guajillo, y luego si está fresco, si está seco, cambia su nombre, ¿no? Entonces, pues me puse a estudiar. ¿Y qué era lo que hacía yo? Empecé con demostraciones, ¿no? El de enseñarle a mi cliente cómo utilizar esa lata, cómo utilizar ese ingrediente, ¿no? Cuáles eran las recetas tradicionales que se hacían con ciertos ingredientes y montárselo de una manera, pues, sencilla, porque si para mí era complejo siendo la mexicana, pues para un chino o un alemán o un finlandés, pues dicen, ¿esto qué es? ¿No? ¿Cómo me como el taco? ¿No? Entonces, pues hacía demostraciones, degustaciones, empecé a hacer eventos vinculados a la gastronomía mexicana ahí en la tienda. Les llevaba mariachis, les daba bebidas, ¿no? Les enseñaba cómo montar sus propias quesadillas o platos sencillos, pero pues que la gente supiera con qué combinaba. Y eso me dio mucha apertura y le dio mucha confianza a la gente, y la gente se empezó sinceramente a enamorar de la cocina mexicana, ¿no? De la comida mexicana. Entonces, claro, llegaba la gente, incluso los mismos mexicanos me decían, pero pues si nadie conoce, si nadie sabe, bueno, aquí estaba yo para enseñarles, ¿no? Me voy a poner a hacer la labor de enseñarles y de que ellos sepan el por qué comemos tamales el 2 de febrero, que también comemos el roscón de Reyes el Día de Reyes 6 de enero, que nos llegó influencia española completamente. ¿Cuál es la diferencia de un taco blando, un taco sudado, un taco frito, ¿no? Un taco duro e inclusive un taco Bell, ¿no? Que es la cocina Tex-Mex, ¿no? Entonces, pues aprendí mucho y eso me llevó a involucrarme con muchas instituciones de gobierno, incluso con el consulado mexicano ahí en Barcelona, porque pues a través de estos eventos de difusión gastronómica y cultural, pues la gente empezaba a conocer, ¿no? Y fue curioso porque el concepto de esos eventos que empezamos siendo un grupo de amigos, nos juntamos esa noche del 15 de septiembre a festejar en una discoteca, pues terminó siendo lo que hoy es un concepto de una fiesta que dura 3 días, que se hace normalmente en un lugar público, en una plaza pública, está abierta todo el mundo, ¿no? Quien quiera llegar ahí puede llegar. Y también se vincula al tema, pues, familiar, ¿no? México, lo que te decía en un inicio, somos un país de mucha tradición familiar, de mucha unión familiar. Entonces, ahora, ese evento que te digo, empezó siendo en una discoteca, pues se hace para todas las familias, de todas las edades, de todas las nacionalidades. Ves a niños, ¿no? Que a lo mejor hay mucho matrimonio, le llaman, se me fue la palabra, pero es, no, la gente, las mexicanas normalmente que van a Europa, sí que muchas van a estudiar y regresan, ¿no? Pero también hay mucha, no sé cómo le dicen, importación rosa o algo así le dicen el concepto, en que se casan con europeos. Entonces ves mucha mezcla, ¿no? De cualquier nacionalidad de Europa con mexicana. Normalmente más mujeres que hombres. Sí, también hay hombres, pero normalmente más mujeres. Entonces ya ves ahí la mezcla, el mestizaje también, ¿no? De la mexicana
con el francés, con el italiano, tal, y pues ves esos niños que ya crecen entonces en ese ambiente y en esa fiesta, ¿no? Y pues ya llevas a la vecina o llevas al amigo, terminas ahí con una mezcolanza, un mestizaje ahí de culturas, pues compartiendo tamales, tequila, ponche y todo lo que, los antojitos que se nos puedan ocurrir, ¿no? Claro. Y ahí tú, digamos, promocionabas tu marca, ya tenías una marca definida, el nombre de tu negocio, tu local. Exactamente, empezó siendo la primera vez que yo monté ahí un chiringuito de tacos, de tostadas de tinga y tacos de mole, le puse como hecho en casa, porque pues era algo muy casero, ¿no? Al final pues Leticia se puso ahí a preparar y a experimentar recetas y pues me salió y eso fue lo que yo ofrecí. Después, al siguiente año, ya con la tienda montada, pues yo ya tenía mi marca, en aquel entonces fue México con Sabor, y de ahí me agarré, ¿no? Hice todo el tema de registro de marca y pues toda la formalidad tal cual de lo que es una pequeña empresa, pero pues, con pies y cabeza, ¿no? Su parte jurídica, su parte financiera, administrativa, de promoción, de marketing, ¿no? Y pues fue Leticia quien realmente aprendió, ahí hice lo que digo, otra carrera, otro máster, otro doctorado, porque esos años pues aprendí de todo, ¿no? Me involucré en todo, yo era pues quien atendía, quien veía al proveedor, quien buscaba y seleccionaba los productos. Los primeros años fue así, ¿no? Estuve 2 años y medio haciendo prácticamente yo todo, ¿no? Y poco a poco eso me llevó también a involucrar, a decir, quiero llevar esto más allá. Abrí una tienda online que hacía envíos a toda Europa y luego también empecé con la distribución para hoteles, restaurantes y bares, ¿no? Entonces, eso también. Y a su vez abrí una línea que era una marca propia de comida preparada, que empecé haciéndola yo, ¿no? Yo era la que hacía los tamales o yo era la que hacía ciertos guisos bajo pedido, hasta que llegó un punto que dije, ya no puedo más, ¿no? Sí soy multitasking y sí tengo muchas ganas de hacer y de aprender y de aprender, pero necesito ayuda. Entonces me alié con una fábrica, esta fábrica estaba en Madrid, bueno, sigue estando en Madrid, y pues tal cual, me puse con ellos a decirles, esta es la receta que quiero, te explico qué quiero hacer, cómo lo quiero, y tú prodúcemelo y empácalo. Entonces, registro sanitario, todo estaba, o sea, perfecto, ¿no? O sea, porque pues allá no es como, ay, bueno, vamos a jugar a la tiendita o vamos a ver si, no, si te llega sanidad, no tienes sello de sanidad, te cierran y te multan, ¿no? Entonces, pues ante todas esas cosas me enfrenté, pero pues siempre con la convicción de lo que yo quería hacer, de que me gustaba y de que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y pues un poco esa fue la experiencia y al tiempo eso me llevó también a Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es una isla que está en el Mediterráneo, enfrente de Cataluña, en las Islas Baleares, que nunca me imaginé tampoco, ¿no? Llegué a abrir una sucursal ahí porque me empezaron a pedir de hoteles, cadenas de hoteles, a que esa comida preparada se las hiciera llegar. Y ahí empezó curiosamente un boom con el tema de lo mexicano, porque pues la gente se empezó como que a abrir, a probar otros sabores, empezó a estar de moda, la verdad, y ayudó que en el 2010 México presentó ante la UNESCO, bueno, años antes presentó ante la UNESCO la solicitud de que la comida mexicana fuera patrimonio intangible de la humanidad. Y en el segundo intento, para 2010, se logró. Y eso dio un boom a que la gente volteara a la comida mexicana y dijera, ah,
Hay una diferencia entre lo Tex-Mex y lo mexicano. Y pues ahí estuve en la jugada, ¿no? Y me permitió pues hacer grandes cosas, la verdad. Felicitaciones, de verdad, qué maravilloso esta experiencia que tú nos cuentas. Yo ya me imaginé toda la historia y eres grandiosa, ¿verdad? Que eres una gran empresaria y te Gracias. felicito por ser pionera allá en Europa y bueno, quiero que nos sigas contando más de, ahora sí, cómo llegaste a Papáchame, o sea, cómo fue esa transición de lo que tenías a lo que ahora estás desarrollando. Pues justamente fueron, te decía, casi 10 años de las tiendas, la distribuidora, la tienda online, ¿no? Para Europa. Cuando llegó un punto que, bueno, dije, ¿qué quiero? Vuelvo a mi parte. Ya Leticia se desarrolló profesionalmente, logró cosas que nunca me imaginé, ¿no? La verdad, o sea, yo jamás me imaginé que iba a vender chiles en un país que no era el mío. Bueno, para empezar, que iba a vender chiles, ¿no? Sí. Porque vuelvo a la misma, aunque el chile es algo característico de México, pues nunca me imaginé que yo me iba a dedicar a comercializar este tipo de productos, ¿no? Entonces, pues llegó un punto de tomar una decisión a modo personal, la verdad. Sí hubieron otras situaciones, porque bueno, la vida es la vida, ¿no? Y pues eso no la podemos cambiar. Lo que nos toca vivir, nos toca vivir. Entonces, llegó el punto de pensar, ¿qué quiere Leticia otra vez? ¿No? Sí, ya lo logré, hay un reconocimiento grande, las tiendas estaban ahí, era un negocio que al final daba frutos, que yo vivía de eso, ¿no? Se lograron grandes cosas, pero ¿y Leticia? ¿No? Leticia está lejos de casa, Leticia está lejos de sus padres, Leticia está lejos de su país, Leticia nunca fue la intención de Leticia vivir lejos, ¿no? Era un tiempo. Claro, el año se convirtió en 13 y decidí volver a México. Decidí, la verdad, volver a México, pero en el inter de que decidí dejarlo y cerrar el tema de las tiendas y demás, la gente me decía, es que tú no te puedes ir así, es que tanto trabajo y todo lo que has hecho y tu mérito, ¿no? ¿Cómo nos vas a dejar sin tamales y sin tacos y sin quesadillas, ¿no? Y decía, pero bueno, ya hay. Esos 10 años sirvieron para que lo que eran, yo llegué y había más o menos unos 20 restaurantes de comida Tex-Mex en Barcelona. Cuando yo salí de Barcelona había 100. Y ya no, entre Tex-Mex y entre mexicanos auténticos, ¿no? Cevicherías, torterías, tamalerías, taquerías, o sea, ya productos muy especializados, ¿no? Se volvió un boom. Había ya tiendas mexicanas, ya tenía yo competencia, lo cual para mí eso nunca fue una alerta, sino al contrario, dije, es que entre más haya, mejor, porque la gente lo conocerá y la gente se atreverá y la gente lo buscará y la gente lo querrá. Para mí el tema competencia nunca lo he visto como una amenaza, ¿no? Al contrario, entre más hubo, pues a mí la verdad me fue mejor, ¿no? Entonces, claro, dejar todo aquello fue muy difícil tomar la decisión, pero sí a modo personal que yo quiero volver a México, quiero volver a estar cerca de mi familia y mis propios clientes pues me dicen, es que no te vayas, es que Qué sigamos bueno. haciendo. Se cerró, aquello se cerró, ¿no? Y lo que dije fue, bueno, vamos a hacer algo que me siga manteniendo más o menos cercano de ellos entre lo que se da el lapso de yo cerrar todo aquí y volver a México, ¿no? Entonces generé Apapáchame, creé Apapáchame en que son talleres gastronómicos, yo los llamaba como, o los nombro como talleres gastronómicos, educativos, participativos e itinerantes. Porque la intención era que la gente iba, pasaba un rato ahí,
cocinábamos todos picábamos cebolla, yo les iba explicando la receta, el origen de la receta, el origen de los ingredientes, ¿no? Qué es el achiote, qué es el chile, qué es el maíz, qué es el frijol, cuáles son sus antecedentes, un poco de historia, ¿no? Entonces se hacían educativos, la gente conocía y se iba con un conocimiento más allá de haber picado cebolla o haber comido un guacamole, ¿no? Y empecé bueno, estuve con esos talleres y a su vez con un pequeño catering en que la gente pues me seguía haciendo pedidos de comida preparada, ¿no? Seguía extrañando los tamales y el pan de muerto y tal, y pues yo lo seguía haciendo, solo bajo pedido. Hasta que pues llegó la oportunidad de volver a México, tuve la oportunidad de volver a México al ámbito profesional de lo que yo estudié, el tema de marketing, eventos, y pues así, de la noche a la mañana, con una maleta, así de chiquita, bueno, no tanto, pero sí, pues tomé un avión y cuando llegué a la entrevista me dijeron, te quedas y empiezas el lunes. Y yo les dije, ¿cómo? Le digo, espérame tantito, le digo, tengo una vida del otro lado del mundo, ¿no? O sea, es que no estoy aquí a 2 horas. Y me dijeron, empieza ahora y en unos meses te damos oportunidad de que vuelvas a Barcelona a cerrar lo que tengas que cerrar y hacer lo que tengas que hacer. Fue Pues rápido. así como me cambió con el tema de las tiendas y todo ese proyecto, el día que decidí cerrar ese proyecto y el día que decidí volver a México, ¿no? Entonces, sí ha sido una montaña rusa, ¿no? La verdad es que los últimos 6 años han sido bien complejos en todos los sentidos, ¿no? Sin embargo, pues al final estoy contenta, estoy satisfecha, pues porque lo he hecho y lo he hecho bien, ¿no? No por ser arrogante, pero pues he hecho las cosas que he querido hacer. Claro. No sé, ¿No? Mileti, si quieras continuar en otra ocasión, ya casi se nos acaba el tiempo. Claro. Y yo sé que aquí estamos todos picaditos, como dicen por ahí, estamos así con esa como ansiedad de conocer más de Apapáchame, porque nos contaste tu maravillosa historia por Europa, que estoy fascinada, estoy boquiabierta, como dicen en mi país. Pero también quiero saber más de Apapáchame porque sé que es una excelente empresa, te he visto en Instagram, he compartido contigo también así entrevista que tú me invitaste. Tus Sí. programas son maravillosos, tus invitados son, mejor dicho, me encanta todo lo que tú haces y yo quiero conocer más y yo sé que las personas también quieren saber más de ti y de Apapáchame. Como este es estamos probando también la plataforma, ¿no? Sí. Entonces, acá tú me enviaste como un brochure de Apapáchame. Yo quiero intentar compartirlo con las personas Ok. y a ver cómo nos va. Vale. Lo que tú digas. Yo soy materia expuesta. Diani. Aquí estoy intentando. No sé si ahí ya se ve la pantalla compartida o no. ¿Tú qué dices? ¿Se Yo ve? aquí no veo. No. No, Bueno, vamos a ver. no te preocupes. Mm, Ahí vamos ensayando. Sí. ¿No? No sé si a lo mejor quitando de cuadro mi imagen, aparece la imagen como tal No, de pues la es que pantalla o se pueden compartir varias cosas. pues aquí aparentemente podemos estar las dos y también la pantalla pues digamos, el brochure, pero no lo ubico. Abajo, en la herramienta de abajo aparece un icono que dice Share Screen. ¿Es ese? Me imagino, Diani. No, ya le intenté ahí y no. Ah, ok. No, ay, no, ya. Oh, espérate a ver, de pronto, de dos monitores, del mismo monitor, vamos a ver si de pronto. Ahí logras, a ver si aquí No. compartir pantalla, parece que sí. Espérate a ver. Ahí estamos, ya veo tu pantalla. ¡Yujú! No, Ok, Diani va a ser nuestra maestra.
y ahí, que ahí tú ya estás viendo lo de Apapáchame. Sí, 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 sí. Ok, entonces, aquí, queridos televidentes, les vamos a mostrar el brochure de mi querida amiga y de Apapáchame. Más despacio, más despacio. Me imagino, no sé si la pantalla se abre del todo, que te cubra toda la pantalla, no sé si es posible o se Sí, queda pues así. estoy mirando a ver para qué, Claro. pero no sé cómo no. Bueno, ya la vemos, Diana. Muy bien. Ahorita intento a ver si, espérate, intentamos a ver si quizás abriéndola así. Oh, No, ahí se fue como cuando estás en un frente de varios espejos, sí. ahí Mm, has vuelto. ok. No, oh my God. Ya lo tenía. Oh, Jesús, ven, a ver. Espérate otra vez, intentémosla. Ahí vamos. Allá vamos. Ahí está. Pero no me la deja abrir totalmente, no sé qué pasa. Pero bueno, compartámosla así. Ya se logró. Cocinamos despacio por saber. Qué rico. Eso suena como muy casero, como con mucho Es amor, ¿no? justamente ese es el significado de apapáchame, ¿no? Yo quería o hacía o pretendía desde un inicio, de mis primeros clientes que me hicieron pedidos de la comida preparada, era eso, cocinar de modo muy caserito. Por eso mi primer nombre fue como hecho en casa, ¿no? Porque era pues el sabor casero, el sabor de mamá, digamos, recetas sencillas, pero cocinadas pues con su tiempo, con su cariño, con su dedicación, ¿no? Y apapáchame, para los que no conozcan o los que no sepan, Diani, es una palabra de origen náhuatl que tiene mucho significado y trasfondo con lo que es acariciar con el alma, dar cariño, demostrar amor. Cuando aquí en México, cuando somos niños, las mamás nos apapachan, ¿sabes? Nos cuidan, nos abrazan, nos protegen, nos arropan. Y un apapacho tiene que ver con mucho, con ese significado de mucho cariño, ¿no? Y de protección. Entonces, por eso quise poner apapáchame, aparte de que pues decidí ese nombre. Bueno, no lo decidí yo, hice un estudio de mercado con mis clientes más cercanos en aquel entonces. Y para mí, claro, estando en Europa era como, pues, la gente me va a decir, apapáchame, ¿eso qué? ¿No? O sea, no significa lo mismo a lo mejor para un escocés, un apapacho que para un mexicano. En el nombre, eh, hablando de la palabra, ¿no? Ya Sí. explicándoles el sentido y demás, al final en todos lados, pues nos gustan los apapachos, ¿no? Los abrazos, la protección. Pero hice un cuestionario tal cual y les dije, a ver, decide de estos tres nombres cuál. Y ganó apapacham. Y todos los que hice la encuesta fueron extranjeros, ni un mexicano. Ah, interesante, qué bonito, me Fue encanta. muy interesante, fue un estudio así súper interesante porque a nivel pues social, ¿no? Cultural, jamás me imaginé que la gente me iba a decir, quédate con apapachame. Y tú les explicabas el significado. Sí, claro, Ah, claro, ¿no? Les explicaba un poco el tal y cual, pero decía, pues les va a costar incluso, ¿no? Tenía unos amigos italianos que les costaba incluso pronunciarlo, el apapa, ¿no? Como que les costaba. sí, Decía, va a ser muy complicado que la gente recuerde ese nombre, pero el estudio de mercado me dijo, esa es la palabra. Y pues con todo su maravilloso. trasfondo, ¿no? Claro, es un trasfondo, es un significado muy especial, tiene algo muy, Sí, como digo, significativo, algo que sí, siempre lo va a recordar el ser humano y también en mi país, en Colombia, también es igual. ya. Apapáchame es eso, es como esa ternura, como que nos recuerda el hogar, nos recuerda como esa protección. Así Y es. también queremos aquí saludar a nuestra querida amiga María Romo, que está aquí saludándonos, dice mujeres empresarias e inteligentes, encantada de verlos. Ay, qué bien. Muchísimas gracias a ustedes por vernos, de verdad, por ser nuestras amigas, estar ahí, por darnos like, por seguirnos. Y pues muchísimas gracias, Mileti. O sea, aquí quedamos con ese abrebocas, o sea, maravillosa la historia, quedamos con el abrebocas para profundizar en Apapáchame.
para poder compartir imágenes de Apapáchame, de pronto algo que tú nos quieras, si tienes un próximo evento o algo, entonces también lo vamos a compartir en nuestra próxima entrevista y seguiremos Perfecto. probando a ver cómo nos va así con las imágenes y todo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a todos por conectarse. Yo quiero que pues tú nos dejes como, no sé, que nos dejes algo como en la memoria, algo que quieras, algo significativo para ti, algo que nos quieras brindar de tus conocimientos. Pues aparte de otra vez de el agradecimiento a ti, a tu audiencia y a los que vengan, este, les voy a dejar una frase que me marcó, ¿no? Justo en ese primer viaje cuando yo decidí abrir mis alas, ¿no? Cuando le dije a mi papá, quiero esto, quiero irme 3 meses, bla, 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 bla. Él lo único que me dijo es, si lo vas a hacer, hazlo. Y yo creo que esa es la palabra. Muchas veces nos da miedo emprender, enfrentarnos, hacer, cambiar, decidir, porque es lógico, somos seres humanos. Pero yo creo que cuando uno tiene la firme convicción, todo es posible, Diana. Y así fue y así ha sido en mi caso, ¿no? Con mucho trabajo, porque no te voy a decir que no. Ha habido momentos bien duros, bien complejos, en los que he necesitado ese apapacho y justamente hay dos, ya después hablaremos de esos dos momentos de apapáchame muy fuertes, pero si quieres hacerlo, hazlo. Nada te lo impide, solo tú. Uno es el límite. Y exactamente. Muchísimas gracias, Mileti. Entonces ahí quedamos en contacto y Dios los bendiga por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo y gracias a ti por estar aquí con nosotros también. Bye. A ustedes, a ti, Diane.